Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la Ciudad de México, la ciudad de los sabores, la ciudad de las preguntas más picantes, donde resolvemos todas esas preguntas que siempre le quisiste preguntar al rabino, pero no te animabas. Aquí tienes a tu rabino amigo para escribir todas esas preguntas. No olvides suscribirte para recibir todas las notificaciones, no perderte ninguna de nuestras preguntas y dejarme tus comentarios para así seguir explorando más estas preguntas y quitarte todas esas ideas y todo eso que pensabas que creías para descubrirlo juntos. Sin más, bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Bueno, vamos a empezar como hacemos siempre. Quiero decirles algo que casi que me ofende. No saben la cantidad de gente que me preguntó, ¿comés picante en serio? Piensan que tengo ketchup. No sé qué piensan que le ponen acá. De hecho, no lo decido yo, es sorpresa. Aquí está nuestra productora Caro que me sorprende con lo que ponen, pero estoy comiendo picante en serio. Estudié música, estudié teatro, varias cosas, pero no estoy actuando, estoy comiendo picante de verdad. Así que quiero verlos de este lado comiendo el picante a ver si se animan como hago yo. Así ponemos picante para que vean que es de verdad. Y mientras tanto, ya vieron el título de cómo se llama este episodio, así que quiero que me dejen los comentarios mientras yo como el picante. ¿Qué piensan de la astrología? Cuéntenme si han experimentado, qué sienten, leen el horóscopo, creen en el horóscopo. Hay gente que, ahora vamos a explorar todo esto, pero esta es la gracia y la oportunidad de explorar esta pregunta que no parece tan picante, pero vamos a ver que es súper picante. Así que ustedes empiecen a dejar los comentarios mientras yo me como este picante. Es picante en serio, no me lo creen, pero es picante. Si no tengo... Uy. Bien. Y prueba de eso voy a intentar comer más picante durante el episodio si es que puedo. Entonces, vamos a explorar en este episodio la pregunta sobre la astrología. Ese es el tema. Acá viene la pregunta y es la siguiente. ¿Es compatible la astrología con el judaísmo? Muy simple. ¿Qué dicen nuestras fuentes desde la Torá hasta la modernidad? Esa es la pregunta, así de simple, y vamos a sumergirnos juntos. Quiero aclarar algo primero y principal, y este es un tema que me toca casi de cerca. Mi mamá, ni más ni menos, que es socióloga, profesora de inglés, estudió todas las dos carreras enteras, además es astróloga. Estudió durante años con Eugenio Caruti, crecí escuchando tanto este nombre que no me lo puedo olvidar. Mi mamá me dijo que de todo lo que estudió en la vida, esto es lo más difícil que estudió. Y por ella aprendí tantos temas de la astrología que yo en principio no creía mucho, pero me empecé a sorprender cuando amigos míos hablaban, contaban cosas y mi mamá le decía, eres de Tauro. Era increíble, podía sacar la personalidad, el signo a través de lo que contaban, cómo narraban, sus energías. Yo dije, no puede ser. Así todo, volví a consultar a mi mamá, que no está aquí para defenderse, estoy solo hablando de este tema, pero le pregunté sobre la astrología antes de hablar y ella me recordaba ciertas cosas. Me decía, el tema de que predice el futuro y que podemos decir y que podemos agarrar el horóscopo y que decimos, vieron que a veces dice, cuídate de los panes. Y uno dice, no, seguramente es porque comí pizza o esta semana, oh, soy celíaco. Y la gente interpreta lo que dice. Mi mamá dice, no necesariamente predica de esa manera. El astrólogo serio no cree en eso. De hecho, las cartas astrales pueden dar diferente a pesar de ser las mismas fechas de nacimiento, me explica mi mamá. Pero sí es verdad, dice mi mamá, y así lo comprobó, y yo lo pude ver, es que hay ciertas personas que pertenecen a ciertos signos que efectivamente tienen muchas cosas en común, que podemos verlo y lo han estudiado. Yo mismo leí apuntes sobre Libra, que es mi signo, que es impresionante, es como que alguien me está describiendo a mí mismo, o sea que algo hay ahí que puede ser verdad y esto vamos a explorar si es verdad o no y por sobre todo, y acá viene lo más picante, no saben la gente cómo se pone con este tema. Es algo que me sorprende. Otros temas que uno piensa que son picantes. Hablamos de donación de órganos. Hemos hablado de la muerte en el judaísmo, de algunos temas sobre... Realmente que uno diría, esto es picante, picante. Pero cuando empiezo a decir, voy a hablar de astrología y algunos, vamos a ver lo que dicen sobre el tema, la gente lo defiende, le sale todo su lado dogmático, irracional, lo cual es bueno ver en qué cosas uno es irracional para descubrir qué pasa, pero con el tema de la astrología despierta pasiones. Así que es súper picante la pregunta y eso es que tenemos que explorarlo para ver qué dice nuestra tradición. Por sobre todas las cosas, quiero decirles algo. Salvando esa distancia, yo soy una persona de fe, por supuesto. Es decir, que siempre tengo un margen de algo que es irracional en mi vida. Si no, no podría lidiar con estos temas. Por lo tanto, es bueno descubrirse en eso. Y si uno es una persona religiosa, es que uno cree que hay algo que nunca va a entender del todo. Si uno cree que puede comprender todo y entenderlo todo, no es una persona de fe. Una persona de fe puede decir,
realmente hay un misterio en el universo que pese a todos los descubrimientos, pese a todo lo que avancemos, pese a todo lo que sabemos y podemos descubrir inteligencia artificial, el código del cuerpo ADN, todo lo que quieran, hay algo que nunca entenderemos. Si uno siente que hay algo que nunca va a entender, uno es una persona religiosa. Así que con la astrología estamos lidiando con algo que la gente ve casi como religioso. Y por eso vamos ahora a explorar en este episodio todo este tema. Estuve mucho hablando de manera personal, pero vamos a ir ahora a seguir nuestra fuente y para eso voy a usar un libro particularmente que es el del rabino Wayne Allen. Ya lo hemos usado cuando lidiamos con el tema sobre la muerte, ni más ni menos es un rabino conservador que vive en Canadá, cuyas posturas, algunas podemos estar de acuerdo, otras de desacuerdo, pero él ha escrito sobre astrología y me baso en sus fuentes, las desglosamos y exploramos este tema juntos. Empecemos entonces por la primera pregunta, lo más simple, lo más evidente, que es ¿qué es la astrología? Una definición básica que me da ni más ni menos que nuestro mundo de Internet. La astrología es una práctica antigua que estudia la influencia de los cuerpos celestes, las estrellas, los planetas y la luna, sobre los eventos en la Tierra y, en particular, sobre la vida y el destino de las personas. A menudo, la astrología se presenta como una forma de adivinación, donde se cree que la posición y el movimiento de los cuerpos celestes en el momento del nacimiento de una persona pueden influir en su personalidad, sus relaciones y los eventos más importantes de su vida. Definición, la contrasté con mi mamá, me dijo que está bien. El tema de la adivinación, curiosamente, y lo cual es lo que vamos a ver, mi mamá decía, tiene sus matices. No todos creen, pero sí, de acuerdo a la personalidad, puede ser que esté destinado a algunas cosas y no otras. Definición básica para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de astrología. El profesor Lynn Thorndike, que escribió un libro que se llama A History of Magic and Experimental Science. Experimental Science, qué palabra difícil. Una historia de la magia y la ciencia experimental, escribió lo siguiente: la astrología es la más extendida de todas las variedades de las artes mágicas. De hecho, ha dejado de ser simplemente un método de adivinación y pretende estudiar y revelar la ley universal de la naturaleza en el gobierno de las estrellas, por el cual cada hecho en la naturaleza y cada influencia oculta puede explicarse. Y continúa diciendo que la astrología es la doctrina fundamental y más estudiada durante la Edad Media. O sea que él plantea que durante la Edad Media, entre miles de años, la astrología era considerado como una fuente realmente muy seria para entender el mundo, la vida historia de uno, dónde iba a estar. ¿Qué pasa con todo esto? Sin embargo, lo que vamos a descubrir es que la astrología es mucho más antigua. Mucho más antigua. ¿Saben cómo lo sabemos? Porque incluso es mencionada en la Torá. No la palabra astrología, pero el tema de las estrellas y la adivinación a partir de las estrellas ya la tenemos en la Torá. Recordemos, como hicimos en los capítulos anteriores, cuando viajamos a través de la historia judía tenemos que imaginar un triángulo que está invertido, donde en la base, en la parte de abajo, está el texto más antiguo y más autoritativo, que es la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, los rollos que leemos en la sinagoga, y vamos subiendo como un triángulo que se va abriendo, y después sigue el Tanaj, la Mishnah, que ya estamos en los rabinos, la Gemara, el Talmud, los comentarios, los códigos de ley, así hasta el día de hoy. Aquí abajo, que es el punto más bajo de esta pirámide invertida, el punto de ahí, que es el más antiguo, es el primero en el que vamos a ver, ahí ya tenemos información sobre las estrellas en la Torá. Entonces, miren lo que dice la Torá. Vamos a leer algunos pasajes para ver qué piensa nuestra tradición sobre el tema de la adivinación y las estrellas. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 19. Y no sea que alces tus ojos al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, y te dejes seducir y te inclines ante ellos y le rindas culto, cosas que el Señor tu Dios ha dado a todos los pueblos debajo de todo cielo. Más claro no se puede dejar, o sea, no. No sea cosa que se te ocurra ir a mirar eso. Y este va a ser el tema, ya lo pongo, parece picante, pero va a estar acá y lo es. Desde el principio tenemos una tensión sobre qué pasa desde la Torá y qué va a pasar después con lo que la Torá dice sobre esto y lo que hicimos los judíos a través de la historia, y no hoy, hace miles de años. Segundo texto controversial de la Torá. Mismo libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 14. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, le está hablando del pueblo que va a entrar a la tierra prometida, y que ahí hay habitantes. La Torá dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, era sacrificio de niños. ¿Y qué dice a continuación?
ni quien practique adivinación. Recordemos que la definición que dijimos es que algo de la astrología tiene que ver con mirar las estrellas para adivinar y para poder más o menos saber qué es lo que va a pasar. No puedes hacer eso. Y menciona otras cosas más, no consultes espíritus y ni siquiera preguntes a los muertos. Dicho sea de paso, meto un picante aquí para otro episodio. Hablar como una medium, consultar a los muertos, se llama necromancia, totalmente prohibido por la Torá. Lo interesante que estamos viendo acá, y esto es lo que quiero que vean, es que el hecho que la Torá lo menciona es que esto existe. Y esto es lo que me preguntan a menudo y vamos a ver que esto es muy importante porque unos rabinos más adelante van a decir, no podemos negar que la Torá está validando, no es que dice son todas cosas que no tienen sentido, no, el hecho de que las menciona es que las está validando. Ahora, lo que está diciendo es que tú, le está hablando a los judíos, en este caso al pueblo de Israel, tú no tienes permitido usar eso, pero que existir, existe, porque si no la Torá diría, eso no tiene sentido, o sea, no lo adoptes, lo estás reconociendo. Última fuente, nos mudemos una estrata para arriba, de la Torá pasamos al Tanaj, a la Biblia. El profeta Isaías, en el capítulo 47:13, compara a Babilonia, que es como el enemigo del pueblo de Israel, lo personifica en este momento con una mujer que va a ser humillada y castigada por lo que hace, por los pecados, porque justamente le dice, te has cansado de la multitud de tus consejos, que se levanten ahora y te salven los observadores de los cielos, los que contemplan las estrellas, los que anuncian a la luna nueva lo que te sobrevendrá. Es decir, como que de alguna manera va a tratar de reírse o burlarse de aquellos que confían en eso y que piensan que ahí está la salvación. Entonces diríamos, no hay mucho más que hablar del tema. Cerremos el tema. Ya está. La Torá lo deja claro. Nadie más sigue con esta línea. Capítulo como el de los tatuajes. Listo. Saludamos. Hasta la próxima. No. Ojalá fuera así. Se empieza a poner picante el tema y esta es una excusa para un picante y para que ustedes empiecen a dejarme sus comentarios ya con lo que se imaginan que va a venir. Y nuevamente, consultan a sus astrólogos. Vamos a ver, tratar de pensar juntos qué pasa con esto. Como dije, pensaríamos que el tema está cerrado. En el año 1993, esto es ayer de la historia judía, un equipo típico de lo que pasa en Israel. Están haciendo una construcción, están tratando de armar algo y están cerca de un lugar arqueológico. ¿Y qué pasa? Están excavando y encuentran en un lugar llamado Tzipori, que es, digamos, se traduce como Séforis, descubren un mosaico, una sinagoga que tiene un mosaico pero realmente espectacular, que hasta el día de hoy no lo puede visitar. Si quieren, búsquenlo, pongan la sinagoga ahí de Tzipori. Van a ver que este mosaico es de principios del siglo V, es decir, que estaba parte de una sinagoga ya años después de la destrucción del templo, ya teníamos sinagogas. Imagínense que la Mishnah es del año 200 de la era común, acá estoy hablando del siglo V. En esta sinagoga encuentran un mosaico espectacular, pero realmente increíble, y que hay en este mosaico un zodíaco y un dibujo de Helios en el centro. O sea, paganismo total, de algún punto de vista, pero vamos a ver si es pagano o no. Primero tengo que tomar agua porque tengo el picante que no baja. Los arqueólogos mismos que descubren esto y lo investigan, el doctor Zev Weiss y el profesor Ehud Netzer de la Universidad Hebrea, ambos judíos muy observantes, escribieron, el zodíaco es meramente simbólico. Si se toma la ubicación del zodíaco en el mosaico, en el contexto del esquema general, está claro que expresa el poder de Dios y su realeza sobre toda la creación y no hay ningún tipo de declaración pagana o antipagana en este dibujo. Esto en el fondo que parece suave, en realidad es una negación. ¿Por qué? Porque otro profesor, que es Dov Noy, que se investiga también el caso, dice, esto no es una casualidad. La Torá, lo que estamos hablando de lo que dice la Torá, hasta que aparece la sinagoga pasan miles de años. Entre medio pasan miles de cosas. Los rabinos aparecen entre medio y justamente van a ver ahora cuando nos mudamos una estrata para arriba qué es lo que dicen los rabinos en el Talmud sobre la astrología. Diríamos, es evidente que no pueden decir nada porque ya la Torá dijo que no se puede hacer, que esto no se permite. Y sin embargo el descubrimiento de este mosaico refleja algo que vamos a ver que ya estaba presente en la conciencia rabínica. Nos metemos en el Talmud. Miren las fuentes del Talmud. Baba Batra 16b. El rabino Eleazar Amodai dice, nuestro patriarca Abraham era tan conocedor de la astrología que todos los reyes de Oriente y Occidente acudían temprano a su puerta debido a su sabiduría. Y esta es la bendición de Bacol, que poseía un conocimiento que todos necesitaban. Aquí los rabinos en el Talmud están discutiendo porque la Torá dice que cuando Abraham muere, Dios lo bendice en todo. Y dicen, ¿qué es todo?
Y uno de los rabinos dice, Eleazar Amodei dice, saben que era todo, que tenía todo el conocimiento, y que era todo el conocimiento y que todos querían saber que era astrólogo. O sea, Abraham, el patriarca que leemos, Abraham vino, padre querido, era astrólogo, además de todo lo que hacía, lo único que faltaba. En el tratado de Yomá, este tratado del Talmud 28b, siguen hablando de Abraham, porque los patriarcas son los que referencian los rezos, quién instituyó cada uno de los rezos. ¿Y qué dice? Literalmente les leo. O alternativamente, vienen discutiendo, es diferente con respecto a Abraham, porque había un gran conocimiento de astronomía en su corazón. Él podía calcular con precisión los movimientos de los cuerpos celestes y por tanto podía discernir inmediatamente después del mediodía que el sol había comenzado su descenso. O sea que Abraham fue el que instituyó la tefilá, los rezos. ¿Por qué? Porque sabía astrología. Impresionante las fuentes que van a tener en el Talmud. Rashi va a comentar sobre este mismo, sobre esta palabra, dice ser experto en los movimientos de las constelaciones y el inicio de las horas. Y así se enseña en Baba Batra. Y todo el Señor lo bendijo a Abraham con todo. Nuevamente, Rashi dice, eso es una gran sabiduría astrológica. Estaba en su corazón y todos los reyes de Oriente y Occidente madrugaban para llegar a su puerta y preguntar sobre las constelaciones. O sea, Abraham era literalmente, no sé los nombres que hay, en cada lugar tiene un nombre distinto, pero esa persona que vemos en la tele, que la gente va para preguntarle qué me dice el futuro, el horóscopo, no voy a decir el nombre, pero esa gente que mira y consulta el horóscopo, bueno, Abraham era eso, la gente venía a visitarlo a Abraham, quiero saber qué va a pasar, y Abraham está, bueno, el Venus, Marte, no sé cómo hacía, pero Abraham, según los sabios del Talmud, era astrólogo. Shabbat 119b, otra parte del Talmud, describe cómo los astrólogos informan a un no judío, esto es una historia, que una persona llamada Yosef, quien era muy respetuoso del Shabbat, iba a heredar todas sus propiedades. Esto es un mashal, una alegoría. Entonces esta persona no judía convierte todo lo que tiene en una piedra preciosa y la coloca en su turbante escondido. Hay cuentos de esto, se hicieron libros sobre esto. Y dice que mientras cruzaba el puente, se les vuela el turbante, esa gema cae al agua, se la traga un pez, fue atrapada por un pescador y que a quién le vende el pescado, a Yosef. Y luego descubre adentro esta piedra preciosa. Y lo que dicen todos es que el hecho que el Talmud se esfuerza por detallar cómo se cumplió la predicción indica que los rabinos del Talmud no menospreciaban este tema de la predicción astrológica. Sigo con otra más del Talmud, Berajot 58a. Los rabinos están discutiendo qué bendición se puede decir si uno ve una cosa, si uno ve un cometa, una estrella, qué bendiciones hay que decir. Y entre ellos aparece uno de los mayores eruditos talmúdicos, que era ni más ni menos astrólogo. ¿Por qué no? Si Abraham es astrólogo, ¿por qué no puede un rabino ser astrólogo? El sabio babilónico del siglo III, Shmuel de Ardea, dice en sí mismo: los caminos del cielo me son tan claros como los caminos de mi ciudad. O sea, él, una persona que conocía las estrellas, yo te puedo decir qué brajá es, qué bendición es, porque yo me las conozco, yo sé mirar las estrellas, o sea, yo sé de esto, y muchos los consideran un astrólogo. El conocimiento incluso de las estrellas, dice el Talmud, es fundamental. Moed Katan 28a en el Talmud proclama lo siguiente, le estoy leyendo el Talmud. Raba dijo, la duración de la vida, los hijos y el sustento no dependen del mérito de uno, sino que dependen de las estrellas. O sea, ya no puedo dejarlo más claro. O sea, parecería que los rabinos del Talmud jamás miraron lo que decía la Torá, pero experimentaron otra conexión, vaya a saber uno qué pasaba en ese mundo, y lo del descubrimiento de esta sinagoga, este mosaico, no es tan extraño. Los que lo negaban estaban tratando de ocultar algo que este otro investigador decía, no, 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 no. Es claro porque había un mosaico, porque realmente había gente que era astróloga y gente que confiaba en esto y hacían esto. No hay ninguna duda. Última fuente del Talmud, Shabbat 156a. Esta parte es impresionante. Rabbi Hanina hace toda una larga discusión sobre la influencia de las constelaciones en el nacimiento de las personas. Empieza a hablar Venus, que Marte, que está todo anotado en el Talmud. ¿Qué día naciste? ¿Con qué esto? O sea, hace todo un desglose de qué persona va a ser y qué tipo de personalidad va a tener. Todo puesto ahí. Ahora les quiero decir algo para, antes de irme al Talmud, como lo dije en otros episodios. El Talmud no es un texto tan claro en términos de que uno lo lee y dice, ah, bueno, es obvio. Es un texto que está creado para desarrollar una mente talmúdica, para crear una mente rabínica, para pensar como piensa un judío. Es un texto que sirve como metodología de estudio. ¿Qué significa esto? Que el Talmud presenta un argumento, contraargumento, contraargumento del contraargumento, y vamos a tener muchos rabinos discutiendo. Cada tanto aparece una alajá bien clara y evidente. Lo que quiero contarles con esto es que así les traje muchas posiciones muy evidentes que la astrología era algo que se practicaba o que muchos la consideraban y el Talmud lo evidencia. Sin embargo, también hay voces que van a cuestionar en el Talmud, que no las traje aquí, pero no son la gran mayoría. Algunas van a decir, pero el Talmud también tiene voces que van a atacar estas posiciones de Rabbi Hanina y que son tan evidentes. Los estoy paseando porque quiero que vean que esto tiene un desarrollo y que como cualquier otro tipo de grupo o sociedad,
Hay gente que piensa una cosa, gente que piensa otra cosa. Había rabinos que claramente eran astrólogos. O sea, no lo puedo tapar. Pero había otros rabinos que decían, esto más o menos no me suena. Tenemos que ver qué hacemos. Somos seres humanos, tenemos que lidiar con esta información, ir viendo cómo avanzamos. Pero básicamente, en el Talmud, la posición parecería en términos generales que tiene un lado que es bastante abierto y positivo con respecto a la astrología. Saltamos una estrata, como si fuéramos arqueólogos, nosotros ahora vamos subiendo por niveles de capa y nos vamos a la Edad Media. ¿Qué pasa después que el Talmud queda escrito? ¿Qué hacen los rabinos posteriores al Talmud con todo esto? Tenemos de todo tipo, de toda forma y color. Miren, por ejemplo, grandes rabinos, grandes comentaristas bíblicos, entre ellos Abraham Ibn Ezra, cita con mucha frecuencia hechos astrológicos en sus comentarios a la Torá. Por ejemplo, en el comentario que hace sobre Génesis capítulo 15, versículo 5, que tal vez es el más evidente de todos, esta es la escena en la que Abraham le pregunta a Dios cómo va a ser mi descendencia, es un episodio famoso, y Dios le dice, sal al cielo, mira las estrellas, así será tu descendencia. A partir de eso que Abraham sale y mira todas las estrellas que hay en el cielo y que es imposible de contar y que así va a ser tu descendencia, Ibn Ezra explica que Abraham fue instruido por Dios en la astrología para entender los destinos de los descendientes. O sea, cuando le dijo, ve, mira las estrellas, es básicamente, tú que ahora tienes el poder de la astrología, vas a ver lo que se viene. Otro comentario, Ramban Nachmanides, haciendo comentarios sobre Bereshit, capítulo 1, versículo 14, que dice, sirvan sobre señales en las estaciones de las estrellas, también va a discutir cómo las estrellas tienen una influencia determinada por Dios en los eventos de la Tierra. Las estrellas no son sino instrumentos a través de los cuales las fuerzas divinas ejercen su influencia en el mundo. Kuzari, un libro famoso de filosofía medieval. El Kuzari pone en la voz de uno de los personajes el tema de la astrología y dice, no podemos negar que las esferas celestiales tienen influencia sobre los asuntos terrestres, aunque no todos los detalles pueden ser comprendidos por el hombre. Esto muestra que el papel de la astrología, aunque no debemos depender completamente de ella, ya que nuestra fe está en Dios. O sea, hay un reconocimiento y nadie se atreve a decir que esto es tabú, que esto no se puede. Vamos a ver que ya viene alguien. Paciencia. Yoredea Shulchan Aruch, mi querido Shulchan Aruch, que lo tengo dando vueltas por ahí siempre a mano. Yosef Caro lo deja claro y ahí Yosef Caro se planta en el siglo XVI y dice, está prohibido consultar astrólogos o realizar acciones basadas en su predicción. Todo aquel que se guía por las predicciones astrológicas está actuando en contra de la Torá y está incluido en la prohibición de hechicería. ¿De dónde saca esto? Vamos a ver, ya viene el Contrera, lo estoy guardando, créame que ahora viene uno, que decir, de algún lado viene Yosef Caro, él es sefaradí. Si han seguido los episodios anteriores, saben que hay un desglose histórico. En el siglo XVI viene alguien antes que él, que es muy importante en el mundo sefaradí, es un gran pensador, que él va a ser el primero que se planta y dice esto no a nada. Pero en el siglo XVI, cuando Yosef Caro, como sefaradí, escribe esto, se acerca Moshe Isserles, que es el Ashkenazí, y su comentario me encanta, porque él escribe lo siguiente, cuando le comenta sobre ese tema en Yoreh De'ah 179.2, le dice, aunque está prohibido consultar astrólogos, una persona no debe hacer nada en contradicción con lo que las estrellas indican. Si bien no debemos depender de ellas, tampoco debemos actuar en contra de lo que parecen indicar como una medida de precaución. Es como que le digan, no tientes al Satán. O sea, mira, no creemos en esto, Dios es la fuente, pero por la duda no vayas. Por la duda, si te dijeron algo de este mes, trata de no hacer, que no traigas mala onda, malas vibras. Te dijeron que no, que era un problema, mejor ni te metas. O sea, nadie se atreve a decir esto es todo mentira. Todos lo reconocen, tened cuidado, puede haber energías. Y que Isserles el siglo XVI diga esto, dice, no creemos en esto, por la duda, si te dicen algo, no vayas en contra de eso. Pero es interesante que él está en esta posición medio intermedia, a diferencia de Yosef Caro, el sefaradí, que dice que esto que no. Pero bueno, entonces, ¿de dónde sacó el sefaradí? ¿Quién era el sefaradí que viene antes que él? Hay varios, pero uno que es el gran peso pesado, lo hemos visto varias veces. Cuando metimos a estudiar el tema de los quesos, le dejo el episodio aquí arriba para que lo vean, el de los quesos, el que estaba en contra de todo esto y aparece y se planta es Maimónides. Maimónides, el Rambam, peso pesado de Alajá, escribe ni más ni menos en su libro El Mishneh Torah, en las leyes de idolatría, escribe lo siguiente en el capítulo 11, el Alajá 8 y 9. Cito, estas cosas, como la astrología, son mentiras y tonterías, y no son más que un engaño que los antiguos utilizaban para atraer a las naciones para que las siguieran. Y no es correcto que Israel, que es sabio y entendido, sea arrastrado por estas vanidades, ni que piense que hay algún beneficio en ellas, ni siquiera como una mera diversión. Durísimo Maimónides, o sea, esto es una tontería para él, es una locura en una respuesta que
le mandan una respuesta y le escriben, le preguntan si se puede, él se extiende más sobre esta idea e incluso agrega, la astronomía es una ciencia verdadera, fundada en los cálculos matemáticos y observaciones que muestran el orden del universo creado por Dios. En contraste, la astrología no es más que una superstición, una invención que no tiene base en la realidad y que contradice toda la razón. O sea, Maimónides dice absolutamente no, esto ni se metan con esto. Una más de Maimónides. La astrología sostiene que los eventos están predeterminados por los astros, lo que implica que las personas no tienen la capacidad de evitar lo que se predice. Esto es totalmente contrario a la creencia judía de que el destino de una persona está en manos de Dios y que el libre albedrío es esencial para la responsabilidad moral. O sea, Maimón está totalmente en contra y tiene su argumento. En el judaísmo tenemos Yom Kippur justamente para hacer teshuvá, para cambiar. Si todo está destinado por las estrellas, una persona dice, bueno, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Para qué voy a Yom Kippur a pedir perdón si no hice, estaba destinado que yo iba a hacer? Entonces Maimónides no cree en eso. Maimónides cree absolutamente en que el ser humano tiene la capacidad de sentarse, mirarse hacia adentro, cambiar, mejorar y no está destinado su vida. Porque el judaísmo no cree en eso. Maimónides lo toma, pero cree en eso, para él es el gran problema con esto. Por supuesto, tenemos los rechazos a Maimónides, porque siempre pasa esto. Maimónides es una persona que tuvo grandes detractores, gente que estuvo en su contra. No se olviden que su obra fue quemada cuando fue publicada, porque gente lo encontraba terriblemente controversial. El más famoso de ellos es el Raavad, que lo que le voy a decir es, esto está en el Talmud, tenemos que respetarlo. Muchas voces van a decir, esto está en nuestra tradición, no podemos decir así tan tajante porque tenemos rabinos y astrólogos y gente que reconocían que justamente esto era parte de nuestra literatura. No podemos pararnos y decir, esto no va más, esto está absolutamente prohibido, sino que realmente Maimónides está siendo demasiado extremista en lo que está decidiendo. Eso es la posición que va a seguir. Vamos a tener varios rabinos que van a seguir a Maimónides, pero no se animan a ser tan tajantes como Maimónides. Van a decir justamente que, por ejemplo, el Rashba va a decir en su responsa que aunque las estrellas pueden tener cierta influencia, los judíos creen firmemente en el poder de la tefilá, de los rezos y las acciones para evitar o cambiar lo que se predice astrológicamente. Y también se basa en una máxima del rabino Yohanan, que es uno que le responde a este Hanina que estaba en el Talmud, que les comentaba en Shabbat 156a, que él, entre todas estas discusiones que habían, él dice una frase famosa: Israel no está bajo ninguna influencia planetaria, no tiene un mazal, o sea, no tiene algo destinado. Israel no está bajo esa influencia, porque había voces en el Talmud que contradecían esta posición de los astrólogos, pero vamos a quedar atrapados una y otra vez en respuesta a distintos rabinos, que lo voy a dejar en las fuentes para que las puedan investigar y mirarse en más detalle, quienes van a reconocer que Maimónides tiene un punto, lo está diciendo, pero ninguno se anima a decir, esto realmente no se puede hablar, esto está prohibido, porque como tienen tanto en el Talmud y hay rabinos que hablan de astrología, es como decir, uy, ¿qué hago? No, bueno, está en el Talmud, o sea, no puedo evitarlo. Entonces no se animan a ser tan tajantes con eso. ¿Qué hace Wayne Allen? Sobre el final, Wayne Allen escribe una respuesta. Es un rabino que finalmente analiza el tema, que yo les traje el desglose, y él da su opinión y trae su posición final. Y con esto entramos ya en la modernidad, con lo que vemos hoy. Wayne Allen escribe lo siguiente: con todos los precedentes que apoyan la astrología, o al menos la toleran, parecería que no debería haber nada objetable en la astrología hoy en día. Pero ese no es el caso. Incluso entre las autoridades contemporáneas, que son permisivas, hay cierta renuncia a otorgarle un heksher, que es como una autorización, ese sello que se pone en la comida kasher, darle una autorización completa al tema. Primero porque hay tres razones. Una de ellas es la razón alágica. Dos autoridades muy importantes en nuestra historia, una es ni más ni menos que Maimónides y el otro es Yosef Karo, que es el autor del Shulchan Aruch, prohíben la astrología de plano, ya lo vimos. Segundo, razones textuales. El mismo Talmud, que como dije, trae muchas posiciones de muchos rabinos astrólogos, también está lleno de ejemplos de aquellos que apoyan la astrología, pero que indica que muchos de ellos no están seguros de la interpretación de las estrellas y que los planetas sea correcto en lo que dicen, y ponen en tela de juicio todo lo que están diciendo. Y lo tercero, la astrología ha perdido esencialmente su respetabilidad. Ya no es más respetable como antes, dice él, con el tiempo. Apoyar a la astrología sería una vergüenza en el mundo judío hoy y lo haría aparecer como muchos a otros cultos religiosos extraños. Esa es su posición. Él va a tomar una decisión y está llevándonos a ese lado. El rabino Louis Jacobs, sobre el final, What Does Judaism Say About? Es un libro que le escribió en la página 48, cita dos razones más por las que la astrología ha perdido para él el respeto en los tiempos modernos. Dice, en primer lugar, el avance de la ciencia moderna ha desacreditado a la astrología. Cualquier estudio empírico del universo no demuestra que la vida de una persona esté influenciada por las estrellas bajo las que ésta nació. Y lo segundo, dice Louis Jacobs, todo el esquema astrológico de las estrellas y las esferas que se mueven alrededor de la Tierra se basa en una visión geocéntrica del universo que para él es falsa.
En los días anteriores al surgimiento de la ciencia moderna, la astrología parecía crédula e incluso científica, pero hoy nos suena casi ridícula. Fuertes las posiciones. Como dije, voy a tener que comerme todo el picante en terminar porque me van a atacar todos. Estoy seguro que van a haber más comentarios de esto que muchas otras cosas que para mí eran picantes, porque sé que esto pone los pelos de punta a muchos. Espero que mi mamá no se enoje conmigo con todo este episodio. Esta misma comprensión fue la que sigue el rabino Shmuel ben David Alevi en su respuesta, ya una respuesta a final del siglo XVII, y él dictamina que la prohibición contra todo tipo de magia se aplicaba solo en los tiempos antiguos cuando la gente creía en ella, pero en el mundo de hoy, cuando la gente ve cosas como la astrología como una tontería, no está prohibida, es solamente una pérdida de tiempo. ¿Qué quieren que haga? Yo les respondo las respuestas que me preguntan, después vemos qué hacemos. Finalmente, última línea, con esto cierra Wayne Allen. Por lo tanto, si bien no existe ninguna prohibición contra la consulta de los astrólogos o la lectura de horóscopos en la actualidad, los sabios harían bien en prestar atención a la admonición de la Torá que dice en Deuteronomio 18:13, sé íntegro con el Señor tu Dios. Es decir, confía en Dios y en sus propios actos cuidadosamente elegidos para asegurar el éxito del futuro. En palabras más simples, si Dios creó todo, Dios creó las constelaciones, las estrellas, tú confía en Dios, diría un judío. Puedes leerlo si te divierte, para pasar un rato, pero no es ahí donde vas a encontrar todas las respuestas, sino en tu conexión con Dios, con tu tefilá, con tu acción, que te mires hacia adentro. Con eso terminamos esta pregunta que, como dije, uno decía, bueno, no es tan picante, es recontra picante, porque van a ver que le mueve a mucha gente y mucha gente depende de la astrología y cree en esto y lee el horóscopo y semana a semana. Así que déjenme sus comentarios. Quiero saber qué piensan sobre este tema. Espero no haberles afectado su fe, pero me gustaría conocer si consultan el horóscopo, si creen estas cosas, si aprendieron algo nuevo, si descubrieron algo diferente y como siempre no olviden de suscribirse para así no perderse ningún episodio de lo que sigue. Nos vemos en el próximo capítulo de Judaísmo Picante. ¡Chao!